¿Qué significaba sígueme? En la boca de un rabino, en la boca de un maestro. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué significaba sígueme? Bueno, vamos a recordarlo y no nos olvidemos, porque en la palabra del Señor, en los 4 evangelios, verán todo el tiempo al Señor diciendo sígueme. Al final de una enseñanza, al final de una lección, cuando agarra y menciona a los discípulos que iban a caminar con él, siempre le terminaba diciendo sígueme. ¿Qué significaba? Yo creo que tú puedes ser igual que yo. Amén. Y cuando yo le ponía el título Restaurando para un propósito, nuevamente se me vino el mismo varón de la Biblia, que es Pedro. ¿Alguien sabe cuándo comenzó su restauración de Pedro? Después de negar a Jesús, hubo un proceso. Recuerdan que la primera vez que el Señor llamó a Pedro, cuando él estaba pescando, le dice: sígueme, ya no serás pescador de peces, sino serás pescador de hombres. Caminó con Jesús durante 3 años en su ministerio, vio tantas cosas, vio milagros, vio que levantó paralíticos, levantó muertos, sacó endemoniados, vio cantidades de milagros que yo pienso, como ser humano, que Pedro no tendría que haber negado, pero estaba escrito de esa manera, que Pedro le iba a negar a Jesús. Lo niega, sabemos que le dice: antes que cante un gallo te negaré 3 veces, me negarás 3 veces, perdón, y lo negó. Amén. ¿Cuándo comenzó la restauración de Pedro? Si me acompañan, vamos a ir a San Juan, capítulo 21, y vamos a leerlo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú confirmas lo que tú hablas a tus hijos. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, Señor. Y yo sé, Espíritu Santo, que tú estás aquí y en esta hora vas a restaurar corazones, vas a restaurar vidas. Aleluya, en nombre de Jesús. Hoy, Señor, yo lo creo, Padre eterno, porque tú lo que hablas en intimidad, luego, Señor, lo manifiestas en público. Vamos a leer tu palabra honrando al Padre. ¿Lo tienen? San Juan, capítulo 21, versículo 1. Dice la palabra del Señor así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dínamo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba despojada de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed los peces que habéis pescado. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra,
llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: ven y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Aquí vemos la historia. Si nosotros nos ponemos en esa posición donde el Señor se acerca a la barca nuevamente, ¿cuándo comenzó la restauración de Pedro? Vemos en el versículo 3 que dice así: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Nos damos cuenta que Pedro, el que la había negado 3 veces, vuelve a su oficio. Yo me pongo a pensar que Pedro decía: ya lo negué, no tengo misericordia, no tengo perdón, yo me voy otra vez a mi oficio, vuelvo otra vez de donde yo salí. Y no se fue solo, porque vemos que sus compañeros, los otros discípulos, le dijeron: nosotros también vamos contigo. Dice la palabra que fueron, estuvieron toda la noche pescando. ¿Y cuánto pescaron? ¿O qué pescaron? Nada. Y ahí el Señor me hacía entender que cuando nosotros conocemos del Señor y cuando el Señor nos lanza la palabra de sígueme, su palabra nunca vuelve vacía. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Muchas veces nosotros agarramos y volvemos para atrás, pero todo lo que antes nos salía bien, toda nuestra vida pasada ya no es igual. Ya no somos lo mismo. Volvemos para atrás y perdemos tanto tiempo que no vale para nada. Esta semana me comentaba un amigo y me decía: ¿sabes que yo me aparté del Señor y me di cuenta que no era nadie? Me di cuenta que no valía nada. Me di cuenta que apartado de Él nada podía hacer. Aleluya. Y me recordaba cuando Pedro hizo lo mismo. Yo creo que Pedro, quizás en su frustración, después de todo, dijo: bueno, el maestro dijo que volvería, no volvió, me vuelvo otra vez para atrás. Pero nos damos cuenta que cuando el Señor nos llama, y aunque regresemos para atrás, ya no somos lo mismo. Si antes era bueno pescando, ¿cómo una persona que era tan buena pescando no pescó absolutamente nada? Porque ya no era pescador de peces. El Señor le había dicho: serás pescador de hombres. Y si el Señor te dijo que tú eres lo que Él te dijo que tú ibas a hacer, ya no hay vuelta atrás. Aunque nosotros querramos volver y hacer lo mismo, ya no podemos. Pero vemos en el versículo 4 que dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Cuándo se presentó Jesús? Al amanecer, en la madrugada. Recordaba al hermano cuando decía: yo estaba y en la madrugada sentí algo, y en la madrugada me levanté y empecé a buscar al Señor. Ten cuidado, o estate atento, mejor dicho, de que el Señor se presente para tu restauración en la madrugada. El Señor se va a presentar en la madrugada. Hemos escuchado a muchos hombres y mujeres de unción, de poder, de gloria, que dicen: yo lo busco al Señor de madrugada. De madrugada es cuando mi mente solo está concentrada en Él. En la madrugada es cuando yo siento que el Padre me habla. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos durmiendo y de repente ¡pum!, abrimos los ojos en la madrugada? Y decimos: ¿por qué? ¿Por qué será que me he levantado a esta hora? Y no nos damos cuenta que nos está visitando el Señor para querer hablar con nosotros, para querer quizás confrontarnos, o quizás ayudarnos, o quizás consolarnos. Porque Jesús se le acerca a los discípulos para restaurarlos, pero antes de eso le dio paz, le dio tranquilidad, incluso le dio de comer. Porque los discípulos no habían pescado nada. Yo me imagino que si yo soy pescador y me voy a pescar toda la noche, ¿cómo volvería al día siguiente? Frustrado, triste, enojado, sin paz, diciendo: no he pescado nada, toda la noche he perdido el tiempo.
Pero el Señor en la madrugada se le acerca a los discípulos, o en el amanecer. Y vemos lo que le dice. Vemos en el versículo 5 que le dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron no. ¿Quién cree que Jesús no sabía que ellos no habían pescado nada? Yo sé que el Señor sabía que ellos no habían pescado nada. Y ellos le dijeron, no tenemos para comer. Yo pienso que subliminal o entre comillas el Señor le estaría diciendo, se fueron sin mí, están sin mí y ahora ya no son iguales. Ahora ya no son iguales. Y ellos le dicen, no tenemos nada para comer. Pero vemos en el 6 que Jesús le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Vemos que Jesús no solo vino de madrugada, vemos que Jesús no fue el primero que le habló, porque Jesús fue el que le dijo, ¿tenéis algo para comer? Él fue el que buscó la conversación. Y finalmente Jesús vino con un milagro. Jesús se va a aparecer a nuestra vida, a su vida, con un milagro. Vendrá de madrugada, vendrá a hablar del primero. Notarán y sentirán que algo está sucediendo en su vida, que se despertarán. Y no solo vendrá con eso, vendrá con un milagro. A los discípulos el milagro que le hizo en ese momento fue que los peces, que donde no había peces, hizo que haya peces. Dijo, echen a la derecha. ¿Qué pasó cuando los discípulos empiezan a ver los peces? ¿Qué es lo que pasa? Se vuelven a sentir gozosos, se vuelven, yo creo, a ponerse contentos, se ponen felices, porque dicen, no pecamos nada y ahora estamos pecando. Y vemos algo importante en el versículo 7, cuando dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¿cuál era el discípulo que Jesús amaba? Juan. Juan era el discípulo amado. Qué importante es tener a alguien que nos diga, hey, ese es el maestro. Hey, yo creo que ese es Jesús el que nos está hablando. Porque los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús, pero hubo alguien que sí se dio cuenta. Hubo alguien que quizás entendió cuando Jesús hizo su gesto, echen a la derecha. Quizás Juan desde lejos percibió el movimiento. Quizás Juan en ese momento dijo, ese es el maestro, ese me suena por su forma de hablar, por su forma de gesticular, por su forma de cómo nos está dando las instrucciones. Ese es el maestro. Qué importante es que cada uno de nosotros, de los que estamos en el templo y de los que están también a través del directo, tengamos a alguien que nos acerque a Dios. Porque muchas veces nosotros mismos estamos en nuestra mente, en nuestras preocupaciones, estamos cegados, creemos que ya no hay solución, pero si tenemos a un compañero que esté conectado con el Padre, nos ayudará para que nosotros también nos conectemos. ¿Cuántas veces hemos sido Pedro? Yo personalmente, ¿cuántas veces he dicho, yo no voy a servir a Jesús, ya no voy a hablar más, yo no quiero saber de Él, nada, ya no quiero, aquí se acabó todo? ¿Y cuántas veces venía el maestro de madrugada a hablarme, a fortalecerme? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Qué importante es que tengamos a alguien. Aquí tenemos al pastor. Al pastor lo tenemos durante todo el tiempo para que Él nos pueda acercar a Jesús y nosotros no podemos. No nos creamos, como yo digo, autosuficientes, porque nunca podremos nosotros solos. Pidamos ayuda. Mejor son dos que uno, decía Jesús. Y es verdad. Porque si yo caía, el otro me levantaba. Si el otro se caía, yo lo restauraba. Amén. Es importante que tengamos a alguien con nosotros. Y vemos en el versículo 9, donde dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Vemos que Jesús apareció con un milagro. Vemos que Jesús, como le esperaba en la orilla de la playa o de la playa. ¿Cómo le esperaba? Lo que nos gusta a nosotros los latinos, con una barbacoa.
Vemos que hasta Jesús hacía barbacoa. De ahí yo creo que a nosotros nos encanta la barbacoa. Amén. Porque Jesús les esperaba con fuego, con pan, con pececito caliente. Ahí estaba haciendo su barbacoa. Lo vemos, ¿no? Vienen los discípulos, yo creo, hambrientos. Toda la noche no pescamos nada. El maestro aparte le dice, vengan, vamos a comer. Lo fortalece físicamente y lo fortalece espiritualmente. ¿Por qué físicamente? Porque le dio de comer. Espiritualmente porque estaban cerca del maestro. Porque el maestro estuvo hablando, yo me imagino, horas y horas hablando con todos ellos. Volviéndolos a redireccionar, cambiando su mente. Por eso me acuerdo y me hace gracia cuando la gente dice esto, aleluya, le ha lavado el cerebro. Y digo yo, como profetiza la gente del mundo, cuánta verdad. Mi cerebro estaba lleno de chatarra y cuando vino el Señor me lo limpió por completo. Me cambió mi mentalidad, me cambió mi visión. Y me imagino que Jesús en ese momento dijo, bueno, vamos a empezar otra vez con esto. Y volvió a fortalecerlo. Le dio de comer físicamente, le dio comida para su alma y para su espíritu, porque quizás los discípulos habían perdido la esperanza, la fe de ver que el Señor no ha aparecido, el Señor viene, no ha venido. Y muchas veces eso sucede con nosotros. Que estamos esperando algo, pero creemos que el Señor no nos escuchó, creemos que el Señor no va a venir, creemos que el Señor no está con nosotros. Y somos nosotros que no tenemos abiertos nuestros ojos espirituales. No tenemos abiertos nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Él nos está diciendo. Vengan, no tienen nada, echen su red al otro lado. Vengo con un milagro, vengo para que comamos una barbacoa juntos. A eso viene el Señor, a restaurarnos. Pero mi pregunta era, ¿por qué Jesús fue a Pedro y le preguntaba si lo amaba? Vemos en el versículo 15 que Jesús le decía, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. El Señor le dijo, ¿me amas más que a tus amigos, más que a tus discípulos? Y Pedro le dijo, sí, te amo, Señor. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, ¿me amas más que a tus proyectos? ¿Me amas más que a tu vida? ¿Me amas más que a tus familiares? ¿Me amas más que a tu negocio? ¿Más que a tu trabajo? Yo quiero que esa pregunta se la hagan ustedes, que el Señor nos está diciendo. ¿Me amas, Eli? ¿Me amas, Henry? ¿Me amas, Edith? ¿Me amas, Jenny? ¿Me amas, Carlos? ¿Me amas más que a todo lo que tienes en la tierra? Esa es la pregunta que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Y después de esa pregunta, el Señor les respondía, apacienta mis corderos. Ya le estaba entregando una misión. Ya lo estaba haciendo a ellos pastores, en este caso a Pedro. Ya lo estaba haciendo pastor, porque le decía, apacienta mis corderos. Luego le continúa diciendo, cuando le dice Pedro, respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Yo pienso que Pedro recordó nuevamente las 3 veces que él lo negó al Señor. Y cuando él recordó que la tercera vez le vuelve a decir el Señor a Pedro, ¿me amas? Yo creo que él se puso triste porque él recordó. Yo pienso que Satanás lo tenía tirándole dardo. Yo pienso que Satanás lo tenía agarrado, diciéndole, tú no vales nada, ya le fallaste al Señor, el Señor no te va a perdonar, el Señor no te va a restaurar. Todas las promesas que eran para ti ya no son porque le fallaste. Yo pienso como Pedro, que Pedro se habrá sentido frustrado, triste, y Pedro buscó una forma de huir, que era irse a pescar
volviendo para atrás, pero ya no había nada que hacer. Cuando el Señor fija la mirada en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, no hay nada que hacer. Ni Satanás se puede entrometer. El único que puede hacer algo es usted mismo. Vemos que Juan, cuando le dice a Pedro, le dice: yo creo que es el Maestro, yo creo que es el Señor. ¿Qué hizo Pedro? Se ciñó su ropa, se tiró al agua y fue detrás del Señor. Usted es el único que tiene la decisión de ir hacia el socorro del Señor. El Señor nos puede estar gritando, llamando, haciendo humo para que nosotros le veamos, pero si nosotros no decidimos caminar hacia esa restauración, el Señor no puede hacer nada. Nosotros tenemos que caminar hacia esa restauración. Pedro lo hizo. Pedro, cuando supo que era el Señor, agarró y se fue como una flecha, ni esperó. Los otros discípulos vemos que vinieron en una barca, se acercaron luego poco a poco, pero Pedro se tiró al agua y dijo: esta es mi oportunidad. Si ese es el Maestro, esta es mi oportunidad. Pedro no perdió la oportunidad. Pedro fue hacia el Maestro. Y el Maestro había ido, yo me imagino que fue por todo, pero específicamente vemos que habla a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Qué son corderos? Corderitos pequeñitos, ¿no? ¿Qué son ovejas? Más grandes. El Señor le decía: apacienta a los pequeños, cuida a los grandes. Ya le estaba dando una comisión grande para Pedro. Amén. Y finalmente, Jesús sabía el corazón de Pedro. Finalmente Jesús sabe nuestro corazón de cada uno. Jesús fue al encuentro de Pedro porque quizás veía lo que él vivía atemorizado, vivía frustrado, cansado, agobiado por todas las circunstancias que había pasado. Y el Señor dijo: tengo que ir a por Pedro. Porque Pedro no podía perderse la promesa que el Señor había dado sobre su cabeza. Asimismo, ninguno de nosotros podemos perdernos la promesa que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuál era la promesa de Pedro? Que se iba a perder si no hubiese sido restaurado, si el Señor no se hubiese acercado a él. No tendría el Espíritu Santo, la llenura del bautismo del Espíritu Santo. Se iba a perder la gran comisión, se iba a perder todo lo que el Señor iba a hacer con Pedro. Se iba a perder todo el ministerio que el Señor ya había decretado sobre la vida de Pedro. Si Pedro no hubiese sido restaurado, se perdía todo eso. Y sobre todo se iba a perder de haberle conocido realmente al Maestro, a Jesús. Porque Pedro, yo pienso que muchas veces nosotros somos de decir: yo por el Señor daría mi vida, yo hago todo por el Señor. Pero cuando llega el momento de la hora, quizás decimos: no, Señor, primero están mis hijos y luego estás tú. Primero está esto y luego estás tú. Nosotros, por eso digo, muchas veces somos como Pedro. Decimos: yo por ti daría todo. Llega la hora de la verdad y quizás mentimos. Porque nuestra carne nos hace que seamos así. O quizás porque no le hemos conocido todavía como tenemos que conocerle. Quizás no hemos conocido quién es el verdadero Maestro, quién es el verdadero Jesús. Quizás no le hemos conocido porque Pedro lo negó. Pero vemos que en su restauración, Pedro jamás volvió a negar a Jesús. Él incluso seguía en sus oraciones después de que el Señor le dio todo, lo restauró. Pedro decía: no basta con mi vida para adorarte, no basta con mi vida para glorificarte, no basta con mi vida para seguir haciendo lo que tú has ordenado. No basta con mi vida. Vemos que la restauración de Pedro vino cuando el Señor llegó a su encuentro. Pero también vemos que Pedro nunca más volvió a caer en el mismo error que fue la primera vez. Lo negó, ya de ahí no lo negó. Lo azotaron, lo pegaban, se lo metían a la cárcel, lo sacaban, quizás lo pateaban, lo escupían, pero él no volvió a negar al Señor. Es decir, cuando Jesús viene a restaurarnos a cada uno de nosotros, es para que nosotros no volvamos a cometer el mismo error. No volvamos a lo mismo. Porque nada encontraremos
Ese es el gran ejemplo que Pedro dejó en nosotros, que después de ser restaurado no volvemos a ver que Pedro negó a Jesús. Quizás habrá equivocado en otros tipos de cosas, discusiones con Pablo, porque no se ponían de acuerdo, pero nunca lo volvió a negar. Quizás nosotros tenemos que ser como Pedro muchas veces. Tenemos que pasar sus dificultades, pasar todo lo que Pedro pasó, pero también la promesa es para nosotros. La promesa del Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. El propósito de Dios que tiene con cada uno de nosotros también, como lo tuvo con Pedro, lo tiene con nosotros. Y a eso vino el Señor hoy, a restaurar. Ya no pidamos más, Señor, restáurame, Señor, restáurame. Estás restaurado, dice el Señor. Ya no pidamos más, estás restaurado, dice el Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? Apacentar sus corderos, apacentar sus ovejas, pastorear sus ovejas. Ahí entra todo el ministerio. ¿Quieres predicar? Predica las ovejas. ¿Qué hace un pastor? Cuida, protege, dirige, direcciona. A eso nos mandó el Señor. Y para eso nos restauró el Señor. Para eso somos restaurados. Porque el Señor a eso vino, a restaurar. Y finalmente vemos que en el versículo 19 le dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, ¿qué fue lo que le dijo? Sígueme. Ahí fue la confirmación de que el Señor le dijo: sigo creyendo que tú puedes ser como yo. Sigo creyendo que tú harás lo que yo hice. Aleluya. Vemos la confirmación del Señor. Pedro y el Señor se fueron caminando y seguían hablando. Pero Pedro, yo pienso que donde él se le activó todo fue cuando el maestro le dijo: sígueme. Sigo confiando que tú puedes hacerlo. Y así nos dice el Señor a cada uno de nosotros: sigue confiando que nosotros podemos hacer lo que Él nos dijo. Nosotros decimos: yo confío en el Señor, pero no nos damos cuenta que Él también confía en nosotros. Nosotros siempre decimos: nuestra confianza está en Él, y su confianza de Él está en nosotros. Ya no hagamos, ya no vivamos la misma vida, ya no caminemos en los caminos malos. Busquemos al Señor. Acerquémonos a alguien que nos acerque al Señor, no a alguien que nos aleje. Ya el Señor ha venido a dar su restauración. Si quizás todavía tú sientes que no estás restaurado, si quizás todavía tú sientes que no te ha hablado, estate atento, porque el Señor vendrá en la madrugada. El Señor te tocará, te levantará, y no vendrá con las manos vacías. Vendrá con un milagro. Vendrá a traerte paz. Vendrá a traerte gozo. Vendrá a traerte y ayudarte en lo que tú ahora mismo estás mal. Aparte de los discípulos físicamente, también lo ayudó espiritualmente. Así va a venir el Señor. Va a venir a restaurar primero desde adentro hacia afuera. Así empieza la restauración. Desde dentro hacia afuera. Así que finalmente, ustedes, yo, estamos restaurados para un propósito. Créanselo, hablen a ustedes mismos, mírense al espejo y digan: yo estoy restaurado para un propósito. El Señor ha venido a restaurarme para un propósito. Y confíen, y caminen, y acérquense cada vez más al Señor. Los tiempos son peligrosos. La venida del Señor ya se acerca. Ya no podemos ser solo oidores de la palabra. Ya no podemos quedarnos sentados solo a escuchar. Tenemos que accionar. El Señor le dijo a Pedro: si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis corderos. Si me amas, pastorea. No esperen un cargo, no esperen una etiqueta, no esperen que le digan: eres pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, salmista. No. El Señor dice: si le amamos, trabajemos. Ya no hay tiempo para estar sentado. Ya no hay tiempo para estar sentado. Finalmente, el otro día
nosotros fuimos a una playa, sabemos que Dios no hace nada por casualidad. El Señor no hace nada por casualidad. Días anteriores el Señor nos había hablado mediante un sueño acerca de un lenguaje, acerca de una persona, y yo decía: Señor, yo no entiendo qué me quieres decir. Vamos el día domingo, después de estar en el culto, un culto glorioso, un culto maravilloso, donde el Señor nos enseñó: o somos espirituales o somos carnales. Vamos ese día a la playa, y en la playa hay dos personas. Empiezo a dialogar con ellas, uno empieza a saber mucho de la palabra, y finalmente lo que el Señor en mi sueño me dijo fue: si él se pierde es porque él quiere, porque él tiene el conocimiento. Se me viene en ese momento a mi cerebro la misma palabra y le digo: hey, el Señor te dice que si tú te pierdes es porque tú quieres, porque el conocimiento lo tienes. Para ti es la palabra. No solo quedó ahí, porque nosotros, hablando del Señor, de lo que más nos encanta a sus discípulos, que es hablar del Señor, no nos dimos cuenta que por arriba había gente escuchando. Un puentecito arriba mirando así lo que hablaba del Señor. Entonces no es tiempo de estar en silencio, no es tiempo de callar, no es tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. Si no estamos alineados, si quizás no queremos decir: es que yo me siento así, me siento así, acérquese a alguien, oren juntos. El Señor dice: oren unos por otros para que sean sanados. Acérquense a alguien que los acerque al Señor. No se queden solos, no se queden sentados tropeándose, porque ustedes son valiosos. Ustedes tienen un propósito, tienen un llamado, y su llamado no es estar sentado. Su llamado no es estar atrofiado, porque quien se siente y pasa mucho tiempo sentado, ¿qué sucede? Se empieza a atrofiar. Entonces no somos llamados para eso, y menos en este tiempo. Somos llamados ya para actuar. ¿Qué estamos esperando? La Biblia nos dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea. Ya nos ha dado su palabra, ya no esperemos título, ahora caminemos. Ahora caminemos. Amén. Parémonos para orar. Finalmente el Señor me dijo: sígueme. Recuerde, no se olviden, sígueme. El sígueme en la boca de un maestro es importantísimo. Yo creo que ustedes pueden ser como yo. Padre, aleluya, sí, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te honramos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te agradezco, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te agradezco, Padre, porque así como tú te me presentas a mí, en nombre de Jesús, así también preséntate a ellos. Así, Señor, como tú me visitas en la madrugada, visítales también a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Dale, Señor, esa autoridad mediante tu Espíritu Santo. Dale, Señor, esa unción que solo tú la puedes dar. ¿A dónde huiremos si tu presencia no va con nosotros? Oh, sí, Señor. Decía David: aparta de mí todo lo que tú quieras, el reinado, mis hijos, todo menos tu presencia. Aleluya, sí, Señor. Así, bendito Padre, te pido que hagas con cada uno de nosotros. Que quites todo lo que nos estorba, que quites todo lo que no nos edifica, pero que no quites tu presencia. Que tu fuego descienda sobre cada uno de ellos. Que tú les hables, que tú los direcciones, que ellos te puedan conocer. De oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Aleluya, sí, Señor. Ya no queremos ser, Señor, el Pedro antiguo, el que decía: yo doy por ti, yo hago por ti, y al final no hizo nada. Queremos ser el Pedro restaurado, el Pedro que dio su vida por la obra, el Pedro que dio su ministerio, su vida al 100% por ti. Henos aquí, Padre. En nombre de Jesús. Nosotros queremos servirte. Si no hay nadie quien lo quiera hacer, nosotros sí, Padre. Nosotros sí queremos caminar contigo. Queremos que nos reveles tus secretos.
Queremos tener esa intimidad contigo, Padre eterno. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos. Gracias, Maestro, porque tú no te cansas de nosotros. Gracias, Señor, porque cada error tú estás ahí para levantarnos y para restaurarnos. Aleluya. Gracias, Señor, porque te amamos y porque sabemos que tú nos amas con un amor infinito. Gracias, Padre eterno, por todo lo que haces en nuestras vidas.